Cristo. Yo estoy agradecido con el Señor porque el Señor me ha bendecido, me ha guardado y porque me ha dado la vida, la salud, me ha mantenido firme en el camino del Señor y me ha mantenido de pie. Estoy agradecido con el Señor porque el Señor ha sido bueno conmigo, amén. Y quiero dar gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido estar aquí un año más, amén. Que el Señor ha sido bueno y el Señor sabe todas las cosas, amén, el por qué usted y yo, pues yo estoy aquí en este lugar. El Señor le ha placido, amén, en su infinita misericordia y su gracia, su bondad, de que usted y yo estemos aquí en este lugar, no solamente aquí en este lugar, sino en este país, ¿verdad? No sé si ustedes se han pensado, pero yo sí a veces me he imaginado, bueno, ¿qué tal si el Señor me había llevado para España o para allá en Europa o allá con los chinos o allá, no sé? A veces hay tantas historias de mexicanos que han inmigrado para Israel, se han ido para allá, para Israel a vivir. ¿Por qué? Porque conocieron a una persona y luego, no sé, se casaron y ya se tuvieron que mover para Israel. Amén. Pero ese no es mi caso, ¿verdad? Y quizás para usted tampoco. Pero sí hubo algo que el Señor hizo conmigo, amén, que el Señor me permitió venir aquí a este país, a Estados Unidos, ¿verdad? Amén. Y gracias al Señor que el Señor me ha permitido, ¿verdad? Ahora tener una familia, realizar una familia. Estoy agradecido con el Señor porque el Señor así le ha placido, porque pues el Señor pues no dice, no, yo siempre he pensado también en eso, ¿verdad? Si yo hubiera nacido en China, pues ahorita yo fuera chino y hablara chino, ¿verdad? Y a veces uno no lo puede pensar, pero a veces las costumbres que tiene cierto país, cierta familia, Dios les ha permitido que naciera en ese lugar, en esa, no sé, en ese país, en esa generación, y estoy agradecido con el Señor porque el Señor así le ha placido y que pues ahora me considera pues, estar aquí, pues soy de México, ¿no? Y estoy agradecido con el Señor porque el Señor así le plació, amén. Y no le plació que hubiera nacido por allá, no sé, en Europa o en otro lado, ¿verdad? Sino el Señor le plació, amén. El Señor me permitió nacer en México, amén. Y estoy agradecido con el Señor porque el Señor me dio la fuerza, Gloria a Dios, aleluya. el Señor me crió, ¿verdad? Porque el Señor es el que le da el sustento, la vida o las fuerzas a los padres, ¿verdad? Para criar a sus hijos, amén, cuidar de ellos para que nada les pase, amén. Y estoy agradecido con el Señor porque el Señor les dio pues eso a mis padres, amén, que me criaron y me alimentaron, ¿verdad? Que no me dejaron morir de hambre, amén. Y eso es de parte de Dios, amén, porque imagínense, no sé, usted ha conocido historia, pero yo tampoco no he mirado, ¿verdad? Pero he escuchado que hay niños que se están muriendo de hambre, amén, porque quizás no tienen a sus padres, porque perdieron a sus padres, porque no tienen a sus padres o porque, no sé, se perdieron y por qué razón no tienen a sus padres y están sufriendo de hambre, no tienen comida, amén. Estoy agradecido con el Señor porque el Señor les dio el alimento, amén, y mis padres me criaron, me alimentaron y me educaron, ¿verdad? Gloria a Dios, aunque no fue por el mejor camino, ¿verdad? Pero Dios tenía un llamado, ¿verdad? Amén, para cada uno de nosotros y así como usted y yo hoy estamos en este lugar es porque Dios ha tenido un llamado para cada uno de nosotros, amén. Estoy agradecido con el Señor porque el Señor me ha permitido nuevamente estar aquí, amén. Y quiero leer unos versículos para la gloria de nuestro Dios. Dice allí en Génesis 12, amén. Dice en el nombre del Señor, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y era, dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Gloria a Dios. Y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, en aquel lugar. Amén. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Gloria a Dios. Abraham le edificó un altar en aquel lugar porque el Señor se le había aparecido, estaba agradecido. Amén. Dice el versículo, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén, gloria a Agradecido Dios. con el Señor porque el Señor nos ha permitido con esto. Yo me identifico con cómo es de que Abraham anduvo caminando. Dice, emigró desde aquel lugar muy lejos para llegar a la tierra de Canaán. Y yo estoy agradecido con el Señor porque el Señor nos ha permitido a mí y a mi esposa de que aprendiéramos algo, ¿verdad? Que valoremos lo que el Señor hace con nosotros, que nos ha ahora permitido, amén, tener una familia y tener donde vivir, amén, porque bueno, fue de parte de Dios, porque yo desde un principio pues ya tenía todo, y por qué razón el Señor no me permitió que agarrara un apartamento antes de casarme, y pues dije, no, pues ya voy a tener todo listo, y dije, y ya lo tenía, ya estaba, ya nomás estaba por firmar, pero después de una semana antes de que lo agarrara, algo pasó, y pues no, dije, no, pues si ya no si se va a extender la fecha de la boda, pues ya ya para qué agarrarlo. Amén. Y así sucedió que hubo muchas cosas que el Señor nos mostró, primeramente a mí y a mi esposa, para poder valorar ahora lo que el Señor nos ha permitido tener. Amén. Y estoy agradecido con el Señor porque anduvimos caminando como Abraham, de tienda en tienda, y dándole gracias al Señor porque el Señor nos permitía descansar en cierto lugar. Amén. Y estoy agradecido con el Señor porque el Señor, Él conocía todas las cosas, y el Señor tenía planes mejores, amén, que uno tuviera en sus pensamientos. Estoy agradecido con el Señor porque el Señor sabía las cosas que hacía,
y por cualquier cosa teníamos así casi en nuestra mano, como quien dice, de agarrar ese apartamento, más el Señor decía no es por ahí, aunque está muy bonito, aunque te dan muchos meses, 2 meses gratis, aunque te dan tiene muchos beneficios, y decíamos, ay, qué bonito está sí, mira no, mejor otro, y así andábamos, y el Señor nos permitió conocer muchos lugares que anduvimos mirando, anduvimos y pues nada más estábamos emocionados, pero más el Señor no nos permitía agarrarlo, ¿no? Y estoy agradecido con el Señor, que el Señor tenía todas las cosas acomodadas, y el Señor, por lo visto, es de que el Señor tenía algo mejor, que imagínense si nosotros hubiéramos tenido por otro lado, a lo mejor no hubiéramos podido poder ayudar a nuestro hermano pastor, amén, y que el Señor nos siga o nos mostrara lo que Él quiere mostrarnos. Estoy agradecido con el Señor porque aprendimos mucho en ese transcurso de nosotros andar caminando, así como anduvo caminando Abraham de tienda en tienda, de lugar en lugar, y buscando esa tierra. Fíjese que esa tierra estaba ahí, no creo que esa tierra estaba sola, estaba ocupada, mas el Señor tenía que hacer algo para desocupar esa tierra que Abraham pudiera ocupar. Gloria a Dios, así que yo me considero de esa manera, y por esa razón le digo al Señor, pues dame una señal en lo cual estamos yo y mi esposa tener una familia, y le digo al Señor, pues que el Señor sea quien ponga el nombre a esa criatura, amén, y que el Señor nos muestre qué nombre es lo que el Señor quisiera, amén, y yo me considero eso. Yo le decía al Señor, si por esta razón que nosotros anduvimos caminando, así como Abraham anduvo caminando, si fuera varón, pues yo quisiera llamarle Isaac. Isaac, porque eso fue su alegría de poder de recibir la bendición de parte de Dios después de muchos días caminando, de muchos días para allá y para acá, y así yo quería poner porque me considero de esa manera, porque el Señor me trajo de esa manera, para un lado y para otro, de un lado para otro. Amén. Pero como si no se están dando las cosas, si es un varón, si es una niña, pues yo de parte de Dios, ese nombre pues, me gusta mucho porque viene de parte de Dios, que le pongamos por nombre Sara, amén, porque eso tiene un valor que Dios le dio a esa, pues a la mujer de Abraham por andar, por obedecer, amén, por obedecer la palabra de Dios, por obedecer a Dios, que se cumplió, amén, que significa una princesa. ¿Por qué? ¿Por qué princesa? Yo estoy preguntando, Señor, pero ¿por qué pusiste princesa? ¿Por qué le llamaste princesa? Porque había un rey. Hay un rey que da las órdenes, hay un rey que se le tiene que obedecer, hay un rey que a él se le tiene que sujetar. Y gloria a Dios, aleluya. Dios, amén. Yo creo que por eso le puso princesa, porque ella iba a dirigir, pero había un rey poderoso que es nuestro Dios, amén. Y estoy agradecido por eso, porque el Señor nos ha permitido todo esto, amén, de aprender muchas cosas, y porque nos permitió una vez más estar aquí en este lugar con mi esposa, amén, y estoy agradecido por todo ello, amén. Dios les bendiga, sigamos adelante, amén. Pues, ¿qué está nuestro hermano Félix?